Nahum capítulo 3, versículo 8, doy lectura en el nombre del Señor Jesús. ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba sentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de las calles, y sobre sus varones se echaron suertes. Y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Tú también serás embriagada y serás encerrada. Tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden, caen en la boca del que las ha de comer. He aquí tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos. Fuego consumirá tus cerrojos. Provéete de agua para el asedio. Refuerza tus fortalezas. Entra en el lodo y pisa el barro. Refuerza el horno. Allí te consumirá el fuego y te talará la espada. Te devorará como pulgón. Multiplícate como langosta. Multiplícate como langostón. Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. Langosta hizo presa y voló. Tus príncipes serán como langostas y tus grandes como nubes de langostas que se sientan en vallados en día de frío. Salido el sol se van y no conoce el lugar donde están. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes. Tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien lo junte. No hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Todos los que oigan, tu fama va a tirar las manos sobre ti. ¿Por qué? ¿Sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Dios Padre bendito, Dios, hemos leído esta porción de las Escrituras. Si usted así lo permite, Dios mediante, concluiremos con el estudio versículo por versículo del libro de Nahum. Te suplicamos, Señor, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento y que nos permitas por medio de las Escrituras conocer al que es verdadero, conocer a nuestro Salvador y Señor, no solo como un Dios de amor, sino también como un Dios justo, el cual es también fuego consumidor para todos los impíos y enemigos de Dios. Te suplicamos por la gracia de Cristo que nos permitas ir conociendo tu carácter y así entender y comprender, Señor, lo que tú eres, mi Dios. No queremos seleccionar cosas de Dios y creer solamente en lo que nos conviene. Queremos, Señor, conocerte de manera profunda. Queremos, Señor, entenderte. Queremos, Señor, que las Escrituras nos muestren quién eres tú, mi Señor. Te lo suplico y lo ruego, en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Toda la gloria y la honra sean a nuestro Señor Jesús. Como usted bien lo sabe, los domingos que tenemos oportunidad por la misericordia del Señor, estamos estudiando el libro de Nahum verso a verso. Y es el segundo libro de los 12 que vamos a estar estudiando por algunos años. Y le digo años porque no creo que nos vamos a demorar poco en esto. Varios años vamos a estar estudiando los 12 profetas del Antiguo Testamento. Los 12 profetas menores que les llaman muchos. Haciendo un recuento de este libro que hemos estado estudiando los domingos que tenemos oportunidad, hemos visto cómo por medio de las Escrituras este hombre llamado Nahum recibe esta profecía. Tal como lo hemos dicho de aquellos que escriben algún libro de la Biblia, ellos no se esmeran, el escritor de esta porción de las Escrituras no se esmera por hablar de él. No se
su propósito principal no es decir, yo Nahum vivo en tal lado, me dedico a esto, hago esto otro. No, solamente algo simple. Dice, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Él solamente dice, me llamo Nahum, soy de Elcos, y esta profecía me la dio el Señor. Vemos que el nombre Nahum significa consuelo. Y usted puede decir, ¿cómo si este libro trata de solo juicio va a ser consuelo? Debe entender que según su contexto, el pueblo de Israel había sido asediado y torturado por un pueblo llamado Asiria. 100 años antes, como lo vimos históricamente, un hombre llamado Jonás predicó en aquella ciudad de Asiria y por la gracia de Cristo se convirtió un total de 120.000 personas o más de 120.000 personas de aquella ciudad se unieron en arrepentimiento para que no fueran destruidos por Dios. Pero pasando aquella generación, pasando 100 años, ellos volvieron a ser los mismos de siempre. Pasando 100 años, los asirios volvieron con su crueldad, volvieron a irse en contra de las cosas de Dios. Y en este caso, los asirios vinieron contra el pueblo de Israel y lo maltrataron. Pero si Nahum es consuelo, y este libro es un libro de consuelo, no hay mayor consuelo que los enemigos de Dios van a tener que ser castigados y desolados. No hay mayor consuelo para un pueblo que ha sido destruido, que el Señor y Dios Todopoderoso le dé el justo pago a aquellos incrédulos, a aquellos impíos y a aquellos que han destruido su pueblo. Hemos visto cómo la ira vengadora de Dios, antes de que aconteciera la destrucción de Asiria, y precisamente de aquella ciudad Nínive, el Señor le estaba advirtiendo el por qué les iba a suceder eso y el cómo iba a venir el juicio sobre ellos. Este cómo iba a venir el juicio sobre ellos nos muestra cómo era el corazón de los asirios, cómo era el corazón de aquellos ninivitas endurecidos por el pecado. Y esto no es nada más que una muestra de lo que acontecerá con los impíos, con aquellos que se han olvidado del Señor, con aquellos que no conocen las cosas de Dios, tendrán que sufrir un cruel y duro castigo de parte de nuestro Dios. Este verso 8 de capítulo 3, que ya vamos en tierra derecha para ir terminando ya este libro, dice, ¿eres tú mejor que Tebas, que estaba asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar, y aguas por muro? Aquí esta profecía, por medio de Nahum, le hace una pregunta a los asirios. ¿Acaso esta ciudad Nínive, acaso el pueblo de Asiria es mejor que Tebas? Quizás si usted no ha estudiado con profundidad, es como que le estuvieran hablando en chino aquí. Pero debe entender que la ciudad de Tebas era una ciudad muy importante de acá, ¿cierto? Del sector Oriente Medio. Tan importante era aquella ciudad que tiene su origen en la Edad de Bronce. O sea que son una de aquellas ciudades tan antiguas, ciudades milenarias que han estado a lo largo de este planeta. Y esta ciudad se caracterizaba por estar rodeada de aguas. Estaba rodeada por el Nilo, estaba rodeada por los mares, tal así que sus murallas, si lo podemos decir así, su seguridad, ellos tenían naturalmente un recurso rico de protección, porque para atacarlos ya se les presentaba un problema, o cruzar un río o cruzar un mar. Entonces, aquí está hablando, ¿eres tú mejor que Tebas? Está diciendo, ¿eres tú mejor que esa potencia mundial, la cual estaba de manera natural en una posición segura de la cual era difícil que alguien la destruyera? ¿Acaso Asiria, tú eres como Tebas? Aquí hace referencia a una ciudad llamada Tebas, una ciudad muy antigua que datos arqueológicos datan en la Edad de Bronce. Era muy importante, era una ciudad segura.
Pues para que sus enemigos la atacaran, como anteriormente dijimos, debían cruzar mares o cruzar ríos. Estas condiciones naturales ejercían una defensa natural. Con esta expresión el profeta Nahum le quiere decir a Siria: ¿acaso tú te crees tan impenetrable? ¿No crees que Dios tiene la capacidad de hacerte caer? ¿Te crees tan segura, te crees tan capaz de resistir un ataque? Poniendo un ejemplo, es como Estados Unidos. Es como si algún pueblo que Dios atacara hoy en día por su impiedad, le dijera: ¿acaso tú te crees como Estados Unidos, que se cree tan impenetrable, que es una ciudad es un país que está armado, como dicen, hasta los dientes? Pero tú crees, si te crees tan seguros como ellos, ¿tú crees que Dios no podrá ejercer juicio sobre ti? El hombre en su soberbia se cree invencible. Su orgullo no lo deja ver cuán débiles somos delante de un Dios soberano. El orgullo y la soberbia son dos cosas que comenzaron en el diablo y han sido transmitidos por el pecado a cada hombre y mujer sobre esta tierra. La soberbia y el orgullo son dos condiciones pecaminosas, las cuales, generadas en el corazón humano, le impiden ver y contemplar que Dios tiene la capacidad, tiene la autoridad de destruir a todos aquellos que han sido desleales con Él. Tiene la capacidad de destruir y su autoridad, y de manera justa lo hará. Por eso no podemos creer, hermano, que el ser humano es invencible. Recuerde lo que hace algún año estudiamos sobre Apocalipsis. ¿Se acuerda de Apocalipsis 13:4, cuando hablan acerca de la bestia y dicen: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá contra ella? ¿Qué está queriendo decir ahí? El anticristo, van a creer todos que es alguien invencible. Pero me gusta mucho lo que Apocalipsis 16:11 dice, que luego vino una copa de la ira, fue derramada sobre el reino del anticristo y causó que aún en el mismo anticristo vinieran estas úlceras. Y ellos, en vez de arrepentirse, ¿qué hizo su corazón soberbio y orgulloso? Blasfemó en contra de Dios, insultó a Dios y no se arrepintió, aunque estaba viendo que Dios tiene el control y el poder de destruir aún a los que se creen invencibles y aún a los que se creen tan poderosos. Luego llega Apocalipsis 19, verso 20, en el cual Dios le da el castigo final a aquel que se creía invencible. Le da el castigo final lanzándolo al lago de fuego. ¿Se da cuenta, querido hermano, querida hermana, que la soberbia y el orgullo no nos lleva a ninguna parte? Amén. ¿Se da cuenta que la soberbia y el orgullo nos van a llevar al infierno si no nos arrepentimos de esos pecados? La soberbia y el orgullo son pecados que están aguardando muchas veces dentro de nuestros corazones para embrutecernos y no dejarnos ver que el Señor es el Todopoderoso y quién contra Él. ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba sentada junto al Nilo, rodeada de aguas? ¿Se fijan? Cuyo baluarte era el mar y aguas por muro. Se creían seguros. ¿Eres tú como aquella ciudad Tebas? Luego dice que de aquella ciudad Tebas, Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. No solo esta ciudad Tebas, el cual es un ejemplo de lo que iba a acontecer con Asiria, no, esa ciudad Tebas era una ciudad impenetrable por estar rodeada de mares, por estar rodeada de ríos, los cuales como una condición natural se volvían como un muro y una seguridad que le daba a aquellos ciudadanos, un orgullo y una soberbia que le había decir: ¿quién va a poder ganarnos a nosotros? Pero una cosa debemos entender, que los hombres no solo alardean de su propia seguridad, sino que también al hacer alianza con los hombres, al tener amigos
que creen que los van a defender y, como se dice en buen chileno, le van a prestar ropa en el momento de las dificultades, ahora ya se creen impenetrables. Si aquellas potencias mundiales guardaban a Tebas, potencias como Etiopía, las cuales eran la fortaleza que tenía Tebas, Egipto, una potencia antigua mundial, también lo era, y lo era sin límites. También Fut y Lidia fueron sus ayudadores. Tenemos 4 naciones que ayudaban a esta ciudad. Pero una cosa debemos entender cuando empezamos a conocer quién es Dios. Oh, cuán vano es confiar en el hombre. Oh, cuán vano es confiar en las alianzas humanas, por muy fuertes que parezcan. Pues aunque parezcan fuertes, ante el Señor Todopoderoso no son nada. Y parecen ser como nada ante el poder de Dios. Hoy en día hay tantas grandes potencias como Rusia, como China, como Estados Unidos, que los países de alrededor tendrían que pensarlo 2 veces antes de pretender atacar a una potencia así. Pero para el Señor, ellos son contados como la nada. Y es ahí donde viene un tipo de juicio, porque no podemos confiar en el hombre. No podemos confiar en alianzas humanas. No podemos confiar ni siquiera en que alguien humano a nosotros nos proteja. Y vamos a ver esto por medio de la palabra del Señor. Jeremías 46, 25. Jeremías capítulo 46, versículo 25. Dice así la Escritura, Jeremías 46, 25. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ha dicho: he aquí que yo castigo a Amón, Dios de Tebas, a Faraón, a Egipto y a sus dioses, y a sus reyes, así a Faraón como a los que en él confían. ¿Qué pasa si usted coloca su confianza en alianzas humanas? ¿Qué sucede si usted confía en la seguridad económica de un país? ¿Qué sucede si usted confía en el poder bélico de un país y pretende decir que nadie puede hacerle daño? ¿Pretende decir que usted es resguardado de todo lo que le pueda acontecer porque hay alguien humano que lo está cuidando? Pero aquí el Señor nos muestra una cosa. Si el Señor va a destruir alguna nación impía, Él no solo va a destruir a aquella nación, sino que también el Señor, si lo podemos decir, se va a dar el lujo de destruir a aquellos que protegen a aquellas naciones impías. Porque aquellos que hacen alianza con ellos serán destruidos por Dios de igual manera. Por eso es tan importante confiar no en las cosas de este mundo, sino en las cosas del Señor. Jeremías 17, 5 dice: maldito es el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Recuerde que la palabra brazo, mano derecha, ejemplifica lo que es el poder, la autoridad. Si nosotros ponemos nuestra confianza en un país, ponemos nuestra confianza en un trabajo, ponemos nuestra confianza en aquellas personas que nos dan una cierta capacidad de seguridad, déjeme decirle que si somos impíos vamos a ser destruidos. Si somos desleales con Dios, podemos confiar en nuestra estabilidad sentimental o estabilidad laboral, pero déjeme decirle que si somos impíos, tanto como lo sentimental, tanto como lo laboral, o tanto aquella seguridad que pretenda tener en su vida, la va a perder en cualquier momento. Y la va a perder porque usted está colocando su confianza en el hombre y no en Dios. Por eso, hermano, si hay algo que usted debe entender, es que no debemos poner nuestra confianza en los hombres. Debemos confiar solamente en Dios. Debemos confiar solamente en nuestro Señor como nuestro ayudador. El Salmo 20, versículo 7, nos da una gran lección que ni Tebas, ni Egipto, ni siquiera Asiria contemplaron, y por no contemplar estas cosas fueron destruidos.
el Salmo capítulo 20, versículo 7. Dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Estos confían en carros y en caballos. Esa es una figura. Si usted analiza esta porción de las Escrituras en un contexto histórico, usted comprenderá que aquí dice, estos confían en carros y en caballos, significan, estos confían en su poder bélico, estos confían en su artillería, estos confían en sus armas. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. ¿Cuántos en esta situación de pandemia confían en lo que un país puede hacer? ¿Cuántos en esta situación de pandemia confían en alguna persona o en alguien que pueda sacarnos de todo esto que está pasando? Pero aquellos que confían en las cosas humanas, dice el verso 8, pero estos flaquean y caen. Mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Un cristiano que confía en Dios puede caer, pero el Señor lo va a levantar y lo va a hacer que permanezca en pie. Porque el verso 9 dice, salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. No confíes en tu seguridad humana, no confíes en tus pretensiones humanas, las cuales pueden ser derribadas en cualquier instante. ¿Por qué el no confiar en Dios y confiar en uno mismo es pecado? ¿Sabe por qué es pecado? Porque estamos confiando en aquello que no nos va a ayudar. Hay personas que dicen, ¿por qué tengo que darle gracias a Dios por mi trabajo? ¿Por qué tengo que darle gracias a Dios por mi familia? ¿Por qué le tengo que dar gracias a Dios por mi salud? ¿Acaso mis médicos y mi plan de salud no me puede salvar? ¿Acaso mi trabajo no me va a ayudar? Yo me he ganado las cosas por mí, dice el soberbio y orgulloso, pero no saben que en el día de la angustia ellos van a flaquear y ellos van a caer. Y un cristiano puede caer, sí. Amén. Pero quien lo va a levantar es el Señor. Salva, oh Jehová, escúchanos en el día que te invoquemos. El error de Asiria, el error de Tebas fue confiar en sí mismo y confiar en cosas humanas, en ayudas humanas. Es un error y un pecado muy fatal delante de los ojos de Dios, los cuales en el juicio no tendrán absolutamente nada que hacer. Verso 10, siguiendo hablando de Tebas, aquella ciudad tan importante y que parecía ser tan invencible, el cual es un ejemplo para Siria, dice así lo que aconteció con esta ciudad que parecía tan fuerte. Verso 10, sin embargo, ella, es decir, Tebas, fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones se echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Tebas parecía ser muy fuerte e invencible, pero fue un ejemplo de Dios para Asiria. ¿Cómo acontecerá a los enemigos de Dios y a los enemigos de su pueblo? ¿No quiere creer en Cristo? ¿No quiere confiar en la Biblia como la única regla infalible para su vida? Déjeme decirle que si usted no confía en estas cosas, usted está confiando en el hombre. Está confiando en su propia seguridad. Y si usted confía en estas cosas, va a ser destruido. Va a ser destruido. Porque el que no recoge con Cristo está desparramando. Porque el que no está en Cristo está en contra de Él. No hay puntos neutrales en los caminos de Dios. O somos de Cristo o no lo somos. Aquella ciudad Tebas que parecía invencible, fueron llevados cautivos. Aquellos países que se creen tan potentes, dice que aún sus pequeños, aquellos niños pequeños, cuando fueron invadidos aquellos países soberbios y orgullosos, aún aquellos niños eran tomados y azotados en las paredes, despedazados por un castigo tan cruel
el cual ellos se lo merecían, por su soberbia, por su orgullo, por rebelarse en contra de Dios y en contra de su pueblo. Echaron suertes sobre sus varones. Eso es una señal de humillación, lo que hicieron con Cristo cuando echaron suertes en sus vestidos. Eso es una manera humillante de hacer las cosas. Así sobre los varones echaron suertes, es decir, los humillaron hasta decir basta. La gente importante, aquellos que parecían ser tan adinerados, aquellos que parecían tener un control sobre todas las cosas, fueron llevados con grillos, fueron convertidos en esclavos. Serán humillados y desolados los que confían en el poder humano, los que confían en sí mismos, aquellos que se olvidan de Dios, aquellos que tienen en poco su palabra, van a ser humillados y despedazados por el juicio de Dios. Por eso prestemos atención a lo que la Escritura nos está diciendo hoy, porque es una advertencia para todos aquellos que quieren confiar en sí mismos y no en la palabra de Dios. Luego dice el verso 11, tú también, ahora le está hablando a Siria. Así ocurrió con Tebas. Y ahora te quiero decir una cosa, Siria. Te quiero decir una cosa, ciudad de Nínive. Tú también serás embriagada y serás encerrada. Tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Recuerde que la palabra embriagada es una metáfora de juicio. Cuando está hablando aquí, dice tú también serás embriagada. Le está diciendo tú, como una persona que se llena de alcohol, es alguien que está en embriaguez. Así también, alguien que por el derramamiento de sangre en su ciudad es llenado de juicio. Es llenado de juicio. Porque ese vino representa la sangre derramada en aquel cruel juicio en contra de aquellos que se olvidan de Dios. Aquel cruento juicio y tortura que vendrá para aquellos que tienen en poco sus mandamientos. Tú, Asiria, recibirás la copa de la ira de Jehová. En otras palabras, eso le está diciendo. Este es un símbolo de fuerte castigo, destrucción contra los impíos, los cuales tipifica ser llenados de juicio, llenados de horror y llenados de humillación. Pero el Señor es tan misericordioso que nos advierte las cosas antes que sucedan. Pero la gente no quiere. ¿Qué les dijo Jesús? Pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Le estoy mostrando la vida. Le estoy diciendo la vida eterna. Le estoy mostrando todas estas cosas. Estoy haciendo todo esto. Pero su condición pecaminosa, su corazón depravado, no quiere venir a Cristo para que tengan vida. El Salmo, capítulo 11, versículo 6, nos muestra de manera gráfica lo que este versículo 11 nos dice. Salmo 11, versículo 6. Sobre las manos hará llover calamidades. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. El cáliz era un lugar, era un recipiente donde se colocaba el vino. Y el recipiente de su juicio se tipifica como calamidades. Calamidades a nombre de lluvia. Calamidades en figura de lluvia. Cuando cae la lluvia, no hay quien pueda refugiarse de ella. ¿Se ha fijado? Podemos refugiarnos en nuestros autos, pero nos bajamos y nos mojamos igual. Muchas veces podemos refugiarnos en nuestras casas y hay una rotura en el techo y cae una gotera. Pero cuando viene el juicio de Dios, cuando son empapados de juicio, aquellos son humillados y despedazados en un instante por el justo castigo de Dios, por la ira venidera. Por eso le quiero decir, querido oyente, huya de la ira venidera, huya de la ira que viene sobre los impíos y pecadores, los cuales no se arrepienten de sus maldades, los cuales viendo el juicio de Dios, viendo y conociendo el juicio de Dios, no solo practican las malas cosas,
sino que también se complace con aquellos que las hacen. Por eso, querido oyente, no miremos en menos el juicio de Dios, porque la ira de Dios se acerca. ¿Y quién podrá permanecer en pie cuando esto se manifieste? El Salmo 75, versículo 8 dice: porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama de él mismo, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. ¿Qué dice algunos impíos? Todos los impíos de la tierra tendrán que beber hasta el fondo del castigo y de la ira de Dios. Debiéramos temblar ante ese juicio. Si quiere huir de la ira venidera, corra a Jesucristo. Aférrese a Él de todo corazón. Por eso el llamamiento del libro de Isaías capítulo 1 es tan importante, es tan certero, y nos dice: venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. El único que puede limpiar tu pecado es Jesús. El único que puede limpiar tu impiedad es Jesús. El único que puede purificar tu corazón es Jesús. No hay otro, en ningún otro hay salvación. Huye de la ira venidera, pero no podrás huir con tu propia justicia, que es solo un trapo inmundo. Usted dice que yo no soy alguien malo. Déjeme decirle que si usted está diciendo eso, se está cubriendo con un trapo de inmundicia, el cual no le sirve para absolutamente nada. Las obras que Dios pide son obras perfectas, incapaces de que algún ser humano de esta tierra las realice. Por eso el único en el cual hallamos salvación es en Cristo, porque Él ha hecho las obras perfectas delante de su Padre. Él ha cargado con nuestro pecado, Él ha llevado en sí mismo nuestra iniquidad, por sus llagas hemos sido nosotros curados, y Él nos ha transferido su justicia. Si somos justos nosotros, somos justos porque aquel que se llama Jesucristo es justo. Y porque ponemos nuestra fe en lo que Jesucristo hizo por nosotros. Pero Asiria no quería entender. Asiria quería seguir yéndose en contra de las cosas de Dios. Asiria prefería confiar en sus propias fuerzas, confiar en sus propias alianzas humanas y no confiar así en Dios. ¿Y cuál es el resultado? Tú también serás embriagada, tú también beberás hasta que seas llenada de juicio. Vas a ser encerrada. Tú también buscas refugio. Tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Qué triste es cuando viene el juicio. Qué triste es cuando aquellos impíos, como lo sucedió con Nínive, quedaron tan acorralados e indefensos que no tendrán escapatoria más que buscar algún refugio, que solamente es una mínima esperanza falsa que coloca su corazón. Porque cuando viene Cristo en juicio, cuando vendrá el Señor, porque recuerde que la Escritura dice que el Padre le ha dado todo el juicio al Hijo. Cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida, Él vendrá a juzgar a los impíos. Él vendrá a juzgar a los infieles. ¿Qué es lo que es un impío?, se preguntará usted. La palabra impío significa ¿cierto? Es una negación, pío. Alguien que no es pío. Y usted puede decir, ¿qué es lo que significa que alguien sea pío? Es alguien que tiene piedad. ¿Y qué significa alguien que tiene piedad? Es alguien que pone por obra la palabra de Dios. Es alguien que pone su fe y su confianza en las promesas de Dios. Es alguien que pone su fe y su confianza solamente en Cristo y solamente en Cristo. Aquellas personas son de la piedad. Pero aquellos que no ponen su confianza en la Biblia quedarán expuestos a la destrucción, a la ira y el castigo de Dios.
el cual está siendo anunciado. Asiria y su capital Nínive, aunque estas cosas se las dijeron antes, ellos no hicieron caso. Ellos se mantuvieron al margen. Ellos miraron estas cosas como la nada. Pero que alguien ignore el castigo, ¿eso significa que el castigo no vendrá? Mucha gente en este mundo vive, no, yo no creo en Dios, o yo creo en Dios pero no creo en la Biblia, vive de manera despreocupada, como lo haría alguien que está condenado a muerte y la condena aún no le ha llegado. Puede ignorar su juicio, pero cuando llegue el juicio, ¿qué acontecerá? Que ignores el juicio, que quieras tapar tus ojos para no contemplar lo que vendrá más adelante si no te arrepientes. No quitará que este juicio venga y te despedace por ignorarlo. Luego, dice el verso 12, todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden, caen en la boca que las sabe comer. Ahora Nahum empieza a utilizar lo que se llama en el lenguaje como la metáfora. Cuando hablamos de las metáforas, hablamos de colocar ejemplos humanos para ejemplificar algo que sucederá contra alguien. En este caso, la metáfora es una higuera, las cuales tienen brevas maduras. Cuando esa higuera es sacudida, esas brevas maduras, ¿qué es lo que sucede? Se caen inmediatamente. Y se caen para aquel que la comerá y la despedazará. Y aquí está colocando este ejemplo. Dice, tus fortalezas serán como higuera con brevas. Es decir, en lo que tú confías. Lo que tú confías es tan vulnerable. Lo que tú confías es tan débil que solo una pequeña sacudida lo borra por completo. ¿No le ha pasado eso con la pandemia? Parecíamos ser personas tan libres, parecíamos ser personas tan empoderadas como hoy en día se encuentran. Pero ¿acaso por muy empoderadas que se sientan, por muy poderosos que crean ser, ustedes creen que de alguna manera ahora pueden hacer algo en contra de este COVID? Nada, hermano. Y eso que esto es algo pequeño que está viniendo a esta tierra, ni siquiera es algo como algunos dicen, no es que la Biblia decía que iba a venir el COVID, no. Déjeme decirle, si usted es un estudioso de la palabra del Señor, no. Y usted dice, no, pero es que la palabra dice que habrán guerra, rumores, guerra, hambre, pestilencia. Oiga, si usted lee ese contexto, eso es para la gran tribulación. Amén. Y todavía no estamos en la gran tribulación. Pestes han venido a lo largo de la historia del mundo, siempre han venido. Pero estas pestes, ¿saben por qué el Señor las permite? ¿Por qué el Señor permite estos virus? ¿Por qué el Señor permite que todas estas cosas vengan? Es para humillar nuestro orgullo, es para humillar nuestra soberbia, es para que usted y yo comprendamos. En un solo momento, nuestra vida puede cambiar para siempre. En un solo momento, nuestra seguridad puede ser quitada. En un momento, nuestra estabilidad económica puede ser derribada. En un momento, nuestra seguridad puede quedar hecha basura. Pero aquellos que confían en Dios, como alguien que construye su casa sobre la roca, jamás será derribado. Por eso, sigue confiando en ti, sigue confiando en tus capacidades, sigue confiando en tus alianzas humanas, sigue confiando en tu habilidad, sigue confiando en las cosas de esta tierra. Pero déjame decirte que cuando te despidan tus familiares en un cajón no te vas a llevar nada. Amén. Cuando algo destruya tus bienes, no va a quedar nada de ello y nada lo va a poder impedir. Pero aquellos que confían en Dios pueden ver cómo sus posesiones son quitadas, pueden ver cómo su estabilidad económica decae, pueden ver cómo sus seres queridos van falleciendo, y si bien viene tristeza al corazón, no son del todo derribados, porque, como dijo el apóstol Pablo, hemos caído, pero no hemos sido derribados, porque nuestra confianza está en Dios. Porque si no fuera por Él, todas estas cosas nos tendrían inmersos en una depresión.
Amén. Pero creemos que Cristo y solo Cristo es la fortaleza de nuestra alma. Creemos que Cristo y solo Cristo es aquel que nos guía y nos llena. No seamos como Nahum, no seamos, como Asiria, no seamos como Nínive, porque el ser como Nínive y Asiria solamente nos expondrá a una destrucción que no va a ser olvidada jamás. Todas tus fortalezas serán como higueras con brevas, que si las sacuden caen en la boca del que las ha de comer. Así es nuestra fortaleza, así es nuestra seguridad humana. Basta un solo remesón para que lo perdamos todo y seamos destruidos por confiar en cosas tan básicas y tan débiles como lo es la voluntad humana. Luego Nahum capítulo 3, versículo 13, sigue en la metáfora y dice: He aquí tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Las puertas de la tierra se abrirán de par a tus enemigos. Fuego consumirá tus cerrojos. Cuando habla de esta metáfora, he aquí tu pueblo será como mujeres. Usted sabe que las mujeres son delicadas. Las mujeres en su anatomía, ¿cierto?, están hechas para ser un poco más frágiles que los hombres. Los hombres somos frágiles. Las mujeres, dice la Escritura, son más frágiles. Y aquí dice: tu ciudad, he aquí tu pueblo, será como mujer en medio de ti. Es decir, si ustedes son frágiles, ahora tu ciudad está reducida a la fragilidad más tremenda que tú te puedas imaginar. ¿Te crees muy fuerte? ¿Te crees muy invencible? Déjame decirte que ante la mirada de Dios no eres nada. Déjame decirte que tu fortaleza, que tu seguridad es reducida a la nada cuando confías en ti mismo y no en Dios. Porque aquí tu pueblo será como mujer en medio de ti. Las puertas de la tierra se abrirán de par en par. Recuerde que las ciudades antiguas eran amuralladas y tenían una entrada llamada las puertas de la ciudad. Esas puertas de la ciudad eran grandes, pero también, aparte de ser grandes, representaban la barrera para que el enemigo no entre. Eran puertas tan aseguradas que bastaba a veces para poder derribarlas. Eran meses, años que los enemigos estaban ahí. Y a veces, como no podían entrar los enemigos, lo único que hacían era cerrar todas las puertas, estar afuera, para que ellos no salieran a comprar, para que ellos no salieran a vender, para que ellos se murieran ahí adentro por la escasez de alimentos. Pero las puertas representaban una barrera, una seguridad. Pero aquí el Señor, ¿sabe lo que dice con respecto a sus puertas? Dice, las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos. Tu seguridad, en lo que tú confías, en lo que parece ser impenetrable, en lo que tú dices: yo estoy preparado para esto. Si no estás en Cristo, no lo estás. Y esto va a ser tan terrible, hermano. Va a ser tan doloroso. Porque cuando los enemigos se acercan, ellos despedazan absolutamente todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Dice: fuego consumirá tus cerrojos. El fuego traerá aquella destrucción total. ¿Y sabe lo que hace el fuego? Mire una gran casa de madera, cuando es consumida por el fuego, solamente es cenizas. La desolación, es decir, cuando no se deja absolutamente nada, será para aquellos enemigos de Dios y de su pueblo. Luego dice el verso 14: provéete de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas, entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno. Esto no es otra cosa lo que dice el verso 14, sino una mirada sarcástica de lo que dice el profeta Nahum a Asiria. Prepárate, Asiria, le está diciendo en otras palabras. Ya, si te crees tan soberbia, si te crees tan orgullosa, prepárate entonces para lo que viene. Pero ¿qué es nuestra preparación cuando la ira de Dios se acerca? Nahum, en este verso 14, insta al enemigo que se prepare, aunque esto
cuando viene el castigo de Dios, no servirá de nada. Verso 15. Prepárate, ¿cierto? El verso 14 le dice, pero mire lo que dice el verso 15. Pero allí te va a consumir el fuego, te talará la espada, te devorará como pulgón. Multiplícate como langosta, multiplícate como el langostón. Tanto la langosta, tanto como el talar, tanto como el fuego, reduce a la nada las cosas. Las langostas, cuando viene la plaga de langostas, se lleva absolutamente todo. Deja desolada una ciudad. Sus alimentos son consumidos por completo por estos animales tan perjudiciales. Cuando viene el fuego y consume una ciudad, queda reducida a la ceniza. Cuando una espada empieza a talar un bosque, lo deja completamente en el suelo y no deja nada de ellos. Así el juicio de Dios, cuando viene, consume absolutamente todo. Por eso la Escritura habla de que Dios no solo es amor, sino que es fuego consumidor. Y un fuego que consume es algo que no deja absolutamente nada en pie. El fuego que consume destruye absolutamente todo. Así es el castigo de Dios. ¿Quién podrá contra ese castigo? Allí te consumirá el fuego, la langosta, la espada que destruye, no deja rastro, deja solo cenizas. Así acontecerá con Nínive, porque ha sido desolada para siempre. Si usted no crea lo que Nahum está diciendo, vaya a Nínive hoy en día. Va a encontrar ruinas, porque no quedó nada de ellos. Tuvieron que, y eso es algo que pensar de las ruinas. Cuando Dios en el Antiguo Testamento ha destruido, y hay datos arqueológicos de esas ciudades que estuvieron, no queda nada de ellos. Vea la destrucción de Sodoma y Gomorra. Si usted va allá, no encuentra nada. Porque fueron desolados, fueron raídos de la tierra. Vaya a aquellas antiguas que hoy día son sitios arqueológicos. Tienen que desenterrar esas cosas porque habían quedado tapadas. Pero ya nadie más vive ahí. En la mayor cantidad de sitios arqueológicos ya nadie vive ahí. Porque fueron reducidos a la nada. Se perdieron absolutamente todo lo que había ahí. Por eso tengamos miedo. Porque ¿quién puede permanecer en pie cuando viene el fuego consumidor? ¿Quién puede enfrentar al fuego consumidor? Nadie. Porque el Señor es el Todopoderoso. Por eso la Escritura en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, nos dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Hay gente que le tiene miedo al diablo. Pero yo creo que usted, al que más debe tenerle miedo, si está en contra de él, es a Dios. Amén. Puede tener como enemigo al diablo. Pero si Dios está con usted, a usted no le va a pasar absolutamente nada, porque el Señor es quien lo va a guardar. Pero hay de aquel que está en contra de Dios. ¿Quién podrá ayudarlo? Verso 16. Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. La langosta hizo presa y voló. Aquí la palabra del Señor ocupa una hipérbole. Y dice en esta parte del lenguaje, he aquí tú multiplicaste tus mercaderes tal como las estrellas del cielo. Es decir, eras un país que tenía mucha mercadería. Era un país que tenía un poder económico muy grande. Y cuando usted analiza el libro de Nahum y analiza este juicio, es muy parecido a Apocalipsis capítulo 17 y Apocalipsis capítulo 18, con la caída de la gran Babilonia y la caída de la gran ramera. Cuando usted analiza eso, esos juicios que van a acontecer al final, también han acontecido sobre ciudades específicas, las cuales se han revelado en contra de ellos. Solo esas cosas, esas situaciones que han ido pasando, son una pequeña pincelada de lo que vendrá en el día final en contra de todos los impíos. Ellos multiplicaron sus mercaderes más que las estrellas del cielo, pero las langostas hizo presa y voló. Tenías una estabilidad económica tan grande, pero cuando vino el castigo de Dios, fue como la langosta, la cual, no sé si ha visto esa plaga de langosta, véala en video, es una cantidad tremenda que usted va a decir, voy a buscar las cosas que tengo aquí, pasa por un campo de tomate, pasa por un campo de alimento y se lo lleva todo, porque la langosta va arrasando con todo el alimento a su paso. Así será el juicio de Dios.
aunque tengas una gran estabilidad económica, como los mercaderes de Asiria, como la langosta vas a quedar, como la langosta se lleva todo lo que está a su paso y trae desolación, así serás desolado por confiar en tus propias fuerzas y no en Dios. Tus príncipes serán como langostas y tus grandes como nubes de langostas que se sientan en los vallados en el día. Salido el sol se van y no se conoce el lugar donde están. Tu gobierno quedará en la ruina y será obligado a mendigar por un poco de alimento. Porque ¿sabe lo que sucede con estas langostas? Cuando ya terminan de estar en su paso, es como esa langosta que se quedó y las demás siguieron avanzando y se quedó ahí. Llegó el día y se dio cuenta que ya se habían llevado todo. Ya, aún esa langosta que quedó ahí va a tener que andar mendigando por alimento porque ya todo ya se le llevó a su paso, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué está diciendo? Que llegó a tal extremo aquella Siria, aquella ciudad castigada por Dios por su impiedad, aquella ciudad castigada por Dios por haberle hecho mal al pueblo de Dios. Aquella tan perversa ciudad, aún su gobierno tuvo que mendigar por pan. Aún su gobierno, aún sus príncipes, aún las gentes más poderosas debieron mendigar por alimento. Luego viene el verso 18 y dice: durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montes, y no hay quien los junte. Fueron humillados a tal extremo, que no solo su estabilidad económica fue destruida, que no solo sus líderes gubernamentales fueron reducidos a mendigos, sino que ahora sus pastores, sus valientes. Cuando hablamos de pastores, es también una metáfora para decir a aquellos que estaban vigilando de que no te pasara nada. Porque ¿qué hace un pastor de ovejas? Vigila que no le hagan nada a la oveja. Así, aquellos soldados, si lo podemos decir, así aquel poder bélico que ellos tenían, al venir tan grande mortandad, se cansaron de pelear. Por eso dice: durmieron tus pastores. Si un pastor de ovejas se queda dormido, ¿qué pasa con la oveja? Se las comen todo. Así era tan cruenta la batalla que debió librar a Siria con su ciudad Nínive, que se quedaron tan cansados que no pudieron proteger a su ciudad. Por eso dice: reposaron tus valientes. Reposan porque están cansados. Sus soldados ya estaban exhaustos. Y tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien los junte. Cuando todo fue devastado, aún los pocos que quedaron debieron abandonar la ciudad y buscar un nuevo rumbo. Así, hermano, acontecerá con los que se olvidan de Dios. No crea que olvidarse de Dios va a resultar en algo bueno para su vida, sino en sola destrucción para aquellos que se olvidan de Dios. Luego viene el verso 19. No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti. Porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Perdón, batirán las manos. Esa palabra batirán las manos es un arcaísmo, es una palabra antigua. Cuando viene una alegría, ellos, ¿qué es lo que hacían? Batían las manos. ¿Y sabe lo que dice aquí? Cuando venga este daño incurable para este pueblo tan bárbaro, para este pueblo tan cruel, para este pueblo tan maligno, aquellos que habían sido asolados, aquellos que habían sido destruidos, va a venir el consuelo para ellos. Porque vino el justo pago y el justo castigo para los enemigos de Dios. El daño y la destrucción para los enemigos de Dios será tan grande que no podrá levantarse jamás. Así también Asiria será reducida como un montón de ruinas. Y aquellos que fueron amedrentados por los asirios, aquellos que fueron asolados por los asirios, aquellos que Asiria hizo tan mal, van a tener el consuelo de que Dios
trajo su justo juicio sobre los que se olvidan de Dios. La veracidad de esta profecía de Nahum se cumplió, porque en el año 612 a.C. vinieron los babilónicos y destruyeron por completo a Siria, tal como la Escritura había dicho. Tal como la Escritura había dicho. El Señor utilizó a un país, a una potencia antigua llamada los babilónicos, que trajeron todo este castigo y este mal sobre un pueblo que se había olvidado de Dios, sobre un pueblo soberbio y orgulloso. Jeremías 46, versículo 15. Jeremías 46, versículo 15. ¿Qué sucede con los que se olvidan de Dios? Jeremías 46, versículo 15. ¿Por qué ha sido derribada tu fortaleza? No pudo mantenerse firme, porque Jehová la empujó. Multiplicó los caídos, y cada uno cayó sobre su compañero, y le dijeron: levántate y volvamos a nuestro pueblo y a la tierra de nuestro nacimiento. Huyamos ante la espada vencedora. Allí gritaron: Faraón, rey de Egipto, es destruido. Dejó de pasar el tiempo señalado. Cuando las grandes potencias caen, cuando los impíos son destruidos, ¿por qué no se pudieron mantener en pie? ¿Sabe por qué? Porque Dios es quien los derribó. ¿Quién va a destruir a los impíos? Y a veces hay un mal concepto del lago de fuego y dicen que lo único que no va a estar en el lago de fuego, o el castigo más terrible del lago de fuego, es que Dios no va a estar ahí. Pero podríamos pensarlo en el sentido de que no va a estar ahí ayudándolos, porque hoy en día la providencia natural de Dios, Él la extiende para todo el mundo, en el sentido de su providencia común. Ahí está la palabra. Su providencia común alcanza a toda la gente. Sale el sol sobre gente justa, sobre gente injusta. Hay alimentos para gente justa y gente injusta. El Señor extiende su protección aún por las personas que a veces no le sirven. Pero hay algo que debe entender, que en el infierno sí va a estar Dios, en el lago de fuego sí va a estar, pero en este sentido, como fuego consumidor, como castigo. El Dios que castiga va a estar ahí. Es el Dios todopoderoso quien destruirá a los impíos. Y se preguntarán por qué fueron destruidos. Fueron destruidos porque Dios los empujó ahí. Fueron destruidos porque la mano de Dios no dejó absolutamente nada de ellos. Fue porque la mano de Dios vino sobre aquellos impíos. Sofonías 1:14 dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Allí gritará el valiente. No crea que el juicio de Dios es algo que alguien puede soportar. Aún los más valientes gritan. Y esta palabra grito, ¿se acuerda que la estudiamos en algún momento? Esa palabra grito significa desesperación. Esa palabra grito significa que ya no dan más, ya no pueden más. Por eso, así como aconteció con Asiria y su capital Nínive, acontecerá contra aquellos impíos, pecadores. Acontecerá con aquellos que ignoran la palabra de Dios. Vamos a orar al Señor. Amado Padre Celestial, estos libros como Nahum son ignorados muchas veces. Son si lo podemos decir, escritos tan pequeños, profecías tan pequeñas que la gente dice son sin importancia. Pero hemos podido entender, tanto con Abdías como Nahum, hemos podido aprender el juicio de Dios. Hemos podido aprender que Él no solo es amor, sino que también es un fuego que consume.
vendrá una horrenda expectación de juicio y un hervor de fuego que devorará a los adversarios de Dios. Padre amado, es cosa horrenda caer en las manos de un Dios vivo. Como dijo tu siervo, estoy espantado y temblando. Oh Señor, Dios Todopoderoso, ¿quién podrá mantenerse en pie en el día de tu ira? ¿Quién podrá permanecer, Señor, cuando tus juicios justos y verdaderos se manifiesten? Unos dirán, ¿cómo Dios es tan cruel? Pero decir eso no es entender que Dios es justo y como Él es justo tiene que ejecutar la justicia. Mientras debiéramos decir, todos los impíos nos merecemos esto. Y si somos salvos, lo seremos por la gracia de Cristo. Ayúdanos, Señor, a predicar con más pasión esta palabra de Dios, a predicar el Evangelio con más pasión a aquellos que no le conocen, porque aquellos que no le conocen están quedando expuestos a un castigo terrible y tremendo para sus vidas. Permítanos, Señor, tener esa pasión de predicar a aquellos que no te conocen. Permítanos, Señor, suplicarle a aquellas personas que busquen a Dios mientras puede ser hallado, que le llamen entre tanto que Él está cercano, que crean a estas palabras de vida, las cuales Dios, inspirando a sus siervos, los profetas y apóstoles, pudieron escribir aquella inspiración divina, las cuales nos harán sabios en el conocimiento y entendimiento acerca de lo que Dios quiere para nosotros. Padre amado, queremos tener un arrepentimiento para vida. Envíe arrepentimiento para vida, Señor. Porque no quisiéramos, Señor, ser despedazados en tu juicio. Asiria no entendió. Nínive no entendió. Tebas, Babilonia, Egipto no entendieron. Y como dice, Señor, la Escritura, y aquellos antidiluvianos no entendieron hasta que vino el diluvio y lo destruyó a todos. Señor, ten misericordia de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo. Ten misericordia aún de nuestros enemigos, de aquellos que nos aborrecen, Señor. Tenga misericordia de ellos, te lo suplico. Que tu palabra los alcance y los transforme. Ni a nuestro peor enemigo le desearíamos que viniera este juicio sobre ellos. No, Señor. Tenga misericordia de ellos. Que podamos predicar de manera más fiel y diligente este evangelio, que si no te salva, te condena. En el nombre de Jesús. Iglesia del Señor, sea bendecida y que la gracia de Cristo sea en cada uno de vosotros. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Toda la gloria y la honra sean al Señor. Que el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, les bendiga. Amén. Amén.